Buenos días. Vamos a ir a Juan, capítulo 12. El Evangelio de Juan, capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 20 hasta el 34. Juan 12, a partir del 20, dice: Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decían que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Y voy a leer también 35 y 36. Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tengáis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. No sé si nos hemos dado cuenta, pero en la vida todo tiene su tiempo y siempre llega la hora de algo. Llega la hora de nacer, cuando nacemos, llega la hora de empezar a comer alimentos sólidos, llega la hora de hablar, llega la hora de aprender a andar, llega la hora de ir al colegio, llega la hora de graduarse cuando terminas de estudiar, llega la hora de ir a la universidad, llega la hora de ponerse a trabajar, llega la hora de casarse, llega la hora de tener hijos, llega la hora de jubilarse también y llega la hora de morir también. Y para los que tenemos redención en Cristo, llega la hora después de eso de pasar toda la eternidad con Cristo. Luego llega la hora en la vida para todo. En este caso había llegado la hora ha llegado. Ahora, ¿qué hora ha llegado aquí en este pasaje? En primer lugar, la hora de la muerte de Jesús, y habla de ello. En segundo lugar, la hora de ser glorificado, también habla de ello. Y en tercer lugar, la hora del juicio de este mundo. Luego vemos que llega la hora de cosas trascendentales e importantes para la humanidad, pero sobre todo para aquellos que hemos sido redimidos por Cristo. Dice aquí que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Y esto es algo que en medio de todo este contexto podríamos pensar, bueno, ¿por qué aquí está hablando Juan de estos griegos? ¿Qué tienen que ver estos griegos con que luego diga que él va a morir? ¿Por qué habla de este detalle, no?
¿Por qué habla de este detalle? Quiero recordar lo que dice Juan 20:31, no hace falta que lo busquéis porque lo repetimos casi todos los domingos. Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si nos vamos al contexto anterior, en Juan 12, versículos 10 y 11, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. A causa de la resurrección de Lázaro, muchos judíos se apartaban de los principales y seguían a Jesús. Si nos vamos un poco más adelante, en el versículo 17 del capítulo 12 dice, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Luego esta señal que el Señor había hecho de resucitar a Lázaro, había hecho que muchos creyeran en él y que muchos le siguieran. Y no está diciendo algunos, está diciendo muchos, hasta el punto que los fariseos decían, mirad, el mundo se va tras él. Así que justo después de eso es cuando dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. La resurrección de Lázaro había sido algo que se había extendido, que se había divulgado. Era una señal sorprendente. No sé si a lo largo de la historia podemos enumerar a alguien que hiciera lo que hizo Jesús, que hiciera o que convirtiera el agua en vino. No sé si alguien, o conocéis a alguien, de quien se haya escrito y se haya dicho, o conocéis en la actualidad, a alguien que diera de comer a 5.000 con 5 panes y 2 peces. O no sé si conocéis a alguien que haya sanado a un ciego con solo tocarle los ojos, o que haya, en este caso, resucitado a un muerto. No sé si conocemos a alguien que se haya resucitado a sí mismo y haya ascendido a la diestra del poder de Dios. Yo creo que no, ¿verdad? Creo que no. Luego, la influencia de Cristo en el mundo es impresionante, es trascendental. Es trascendental. Luego vamos a hablar de esto. Vemos aquí que se acercan a Felipe y entonces Felipe se acerca a Andrés y entonces se lo dicen a Jesús. Y cuando hace esto, dice en el 23, Jesús les respondió diciendo, ¿les respondió a qué? A que estos griegos querían verle. Es lo que dice el pasaje. Pero les responde sobre su muerte. ¿Por qué? ¿Por qué les responde de esta manera? Entiendo que el Evangelio de Juan, que fue escrito en el año, o más o menos en la década de los años 90 del primer siglo, Juan ya había visto morir al Señor, resucitar, había visto venir al Espíritu Santo en Pentecostés, había visto cómo el Evangelio había sido extendido a los gentiles, había visto cómo la Iglesia se había extendido por todo el mundo conocido en ese momento. Luego este Evangelio está escrito a todos los creyentes, a todas las naciones y también a todas las épocas, hoy también a nosotros. Por eso es importante ver que también los griegos se acercaban a Jesús, porque eran gentiles, y se acercaban a Jesús con el interés de creer. Por eso Jesús les responde con su muerte, les responde con su obra. Jesús no les responde diciendo, mira, aquí estoy yo, soy el que he resucitado a un muerto. Aquí estoy yo, el que hace señales. Mira, qué grande soy, qué maravilloso. ¿Eso es lo que les contesta Jesús? No. Jesús les dice, ha llegado la hora. Ha llegado la hora. ¿La hora de qué? De que el Hijo del Hombre sea glorificado. Vamos a ver el tema de que sea glorificado un poco más adelante, porque también lo dicen los versículos 28 y 29. Pero nos vamos a centrar ahora en el versículo 24. De cierto os digo, no es solo de cierto, es algo
que va a ocurrir, que es ciertísimo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Un grano, una semilla, cuando cae en la tierra, es un grano en sí. No, lo puedes tener ahí muchísimos años y no se va a mover de su estado. Va a continuar siendo un grano. O una semilla, puede ser un hueso de melocotón, ¿verdad? Que lo plantas también, lo puedes plantar. Pero si no lo plantas, se queda en un hueso. Pero fijaros el ejemplo que el Señor Jesús pone. Un grano de trigo dice que si no cae en tierra y muere, queda solo. Ese grano queda solo. Pero ¿qué ocurre cuando una semilla cae en la tierra? Que surge una planta y que lleva mucho fruto. Con el trigo, con un árbol frutal, igual, esperas unos años y resulta entonces que salen un montón de melocotones de un pequeño hueso que sembré hace 5 años, o hace 10, o cuando sea. Y mirando la naturaleza, mirando las cosas que las personas de esta época veían constantemente, Jesús hace una ilustración y dice: igual que el grano de trigo, si no cae, se queda solo, de igual manera es necesario que yo muera. Es necesario que yo muera. Porque cuando Jesús muere es cuando hay mucho fruto. Mucho fruto. Miles, cientos de miles, probablemente miles de millones de personas a lo largo de la historia han creído en el Señor Jesús, porque Él murió, porque Él resucitó, por su obra en la cruz. Si Él no hubiera muerto, todo se habría acabado ahí. Todos seríamos condenados al infierno, porque es lo que merecemos por nuestra maldad y por nuestro pecado. Y en medio de esto, Jesús habla de su muerte y de repente en el versículo 25 dice que el que ama su vida la perderá. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto el Señor Jesús? Porque al igual que Él murió en una cruz, nosotros tenemos que morir a esta vida. Al igual que Él fue perseguido, fue ultrajado, fue maltratado, fue escupido y tuvo que ser azotado y cargar con una cruz hasta el monte Calvario y ahí ser clavado de manos y pies y colgado, levantado hasta su muerte, de igual manera nosotros tenemos que morir a esta vida. ¿Esto quiere decir que nos tenemos que suicidar todos? No, ¿verdad? No es eso lo que está diciendo el pasaje. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si nos vamos a Marcos, capítulo 8, vamos a leer a partir del versículo 34 hasta el 38. Marcos 8, a partir del 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Creo que este pasaje es bastante claro, bastante rotundo. Se parece un poco a lo que dice aquí: el que ama su vida la perderá, el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y así es. Es necesario, en un sentido, morir a esta vida en este mundo. Pero la explicación es muy sencilla. Es que las cosas de este mundo son perecederas. Todo tiene fecha de caducidad. Nosotros también. La hierba del campo. Todo lo que hay en este mundo tiene fecha de terminar. Así que poner nuestras esperanzas, poner nuestra mira en las cosas de este mundo nos va a hacer patinar en la vida. A cualquier ser humano. Pero poner
la mira en las cosas que son imperecederas, que son eternas, que permanecen para siempre, ese es el mayor tesoro que un ser humano puede tener en su vida. No sé si estamos de acuerdo con esto. Así que tenemos que vivir mirando las cosas de arriba, mirando a Cristo, centrándonos en Él, no centrándonos en las cosas que nos rodean, que son vanas y que desaparecerán. Pero qué difícil es esto, viviendo en un mundo sometido al pecado y sometido a cosas vanas constantemente. Todo es vanidad, como dice Eclesiastés. Todo lo que nos rodea es vanidad. Incluso nuestra propia vida es vanidad. Hoy está, mañana dejará de estar. Versículo 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. No solamente dice que el que aborrece su vida tendrá vida eterna, sino que el que le sirve, Cristo estará con él. Estará con él y el Padre le honrará. Qué maravilloso, ¿verdad? Es una maravillosa promesa. Él está con nosotros. Así que sirvámosle, amémosle y no valoremos las cosas de esta vida. Eso no quiere decir que no podamos querer a nuestra mujer o a nuestro marido. Eso no quiere decir que no queramos a nuestros hijos o que no trabajemos fielmente si tenemos un trabajo o que no honremos a nuestros padres. Son cosas de este mundo. Pero lo que está diciendo aquí es que cuando pongo mi corazón en mi coche, en mi casa, en mi trabajo, en mi familia, en mis hijos, en mi vanagloria, en lo maravilloso que soy, cada uno pone su corazón en una serie de cosas o en las riquezas, lo que está diciendo aquí es que el que ama esas cosas perderá su vida. Es necesario amar a Dios sobre todas las cosas y dejar a un lado todas aquellas cosas que nos parecen atractivas o que llenan nuestra vida. No quiere decir que no podamos beneficiarnos de esas cosas y disfrutar de esas cosas. Dios las ha puesto para que disfrutemos, pero debemos de estimarlas como basura, como algo perecedero, porque hoy están y mañana dejarán de estar. Solo Cristo permanece para siempre y el que está con Él permanece para siempre. Y esta es la realidad que cuenta aquí. La hora ha llegado de la muerte de Cristo, porque si Él no muere, todo esto no es posible. Si Él no muere, es imposible que nosotros pudiéramos hoy creer y pudiéramos ser atraídos por Él, salvados por Él, redimidos por Él y llevados a la eternidad por Él. Sería imposible. Por eso Cristo tuvo que venir y morir en una cruz. No había otra manera. No hay otra posibilidad. Y Él lo sabía. Por eso está turbada su alma. Él sabe todo lo que va a pasar. Él no es como nosotros, que si nos van a crucificar no sabemos exactamente. Sabemos que va a ser doloroso. Pero Él sabía cada detalle que le iba a ocurrir. Cada escarnio, cada latigazo, cada sufrimiento. Y además sabía lo que iba a suponer cargar con el pecado. Cargar con el pecado siendo limpio y justo. Y sabía también lo que iba a ser que el Padre le mirase con todo el pecado cargado y que le abandonara en esa cruz, aunque luego le resucitara. Terrible. Así que su alma, claro que estaba turbada. Claro, porque era hombre. Era Dios, plenamente Dios, pero también era plenamente hombre. Y todas estas cosas le inquietaban, lógicamente. Pero él tenía claro lo que tenía que hacer. Él había venido con un objetivo, y ese objetivo era obedecer al Padre. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. De hecho, en Getsemaní lo dijo. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiera, sino sea tu voluntad. Cristo venía para cumplir la voluntad del Padre, para glorificarle, para glorificar su santo nombre. Por eso en el 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Y aquí me llama algo la atención, y creo que esto es algo que podemos aplicar a nuestras vidas.
Si hay algo que caracteriza la vida de Jesús aquí en la tierra, era que de continuo, constantemente, su objetivo primordial era glorificar al Padre. Y mi pregunta es, ¿nuestro objetivo principal es glorificar a Dios en todo? Qué difícil, ¿verdad? ¿Glorifico a Dios en mi trabajo? ¿En mis pensamientos? ¿Glorifico a Dios con mi actitud? ¿Con lo que hago? ¿Con lo que digo? ¿Con lo que pienso? Qué difícil, ¿verdad? Porque nuestro corazón muchas veces está lleno de pecados, por lo menos el mío. Una vez más, Cristo es nuestro ejemplo. Él glorificaba de constante al Padre, con lo que decía, con lo que predicaba, con los milagros que hacía, cuando se iba a orar al monte solo, cuando estaba con los discípulos, todo lo que enseñaba, todo lo que hacía era para glorificar al Padre. Nuestro ejemplo a seguir, glorifiquemos a Dios en todo lo que hagamos, pensemos en esto constantemente, a diario. Luego, cuando vienen los problemas, cuando vienen los pecados, cuando vienen las historias, cuando pasan las cosas que pasan, miles, podemos pensar en 1000 cosas. ¿Estoy glorificando al Padre? Cuando estoy sirviendo en la iglesia, ¿estoy glorificando al Padre? Esto es lo que tenemos que plantearnos en nuestra mente, hermanos. Pero es difícil, porque nosotros no somos Cristo, no somos perfectos, no somos limpios, no somos justos en nuestra vida diaria, ¿verdad? Pero en Cristo somos justos, en Cristo somos limpios, en su sacrificio en la cruz. La hora ha llegado de ser glorificado. Y vemos que el Hijo glorifica al Padre en todo. Y dice el versículo 28, entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y es que aquí está hablando la primera y la segunda persona de la Trinidad, uno con el otro, diciendo, yo también voy a glorificarte. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 2, y vamos a leer a partir del versículo 6 hasta el 11. Es un texto que conocemos bastante, pero esto nos va a hacer ver cómo el Señor Jesús fue glorificado. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, Cristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, es decir, se hizo hombre, y descendió de la gloria en las alturas en la que estaba con el Padre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó, lo glorificó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo tenía toda la gloria en el cielo. Desde antes de la fundación del mundo, en los días de la eternidad, cuando no existía nada, Cristo junto con el Padre y el Espíritu Santo eran lo más glorioso que existía y que existe. Y cuando Cristo murió y resucitó, el Padre le glorificó otra vez. Fue glorificado, fue ascendido a los cielos, está a la diestra del Padre. Pero es que Cristo fue glorificado también cuando moría en la cruz. Cristo fue glorificado cuando hacía señales. Cristo mostraba la gloria del Padre cuando hablaba y cuando decía las cosas. Cristo era el reflejo del Padre y decía las palabras del Padre, por lo cual el Padre y el Hijo eran glorificados en medio de los discípulos y en medio de todas las personas que estaban presentes. No sé si alguna vez os habéis planteado cómo me hubiera gustado estar ahí presente, escuchando al Señor Jesús. Yo sí lo he pensado a veces. Pero me ha tocado esta época y también somos privilegiados de disfrutar de la gracia y de disfrutar de las bendiciones y las promesas de Cristo y de su salvación. Y estaremos presentes
cuando el Señor Jesús físicamente, con nuestros cuerpos resucitados, físicamente estaremos con Él por toda la eternidad. Vamos a ir un momento a Juan 17, y aquí es cuando Cristo ora. Dice en el versículo 1, la segunda mitad, a partir de la segunda mitad, Jesús está orando al Padre y dice, y aquí está cercana ya la hora de que le arresten y que empiece su sufrimiento. Dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto es lo que aquí están hablando el Padre y el Hijo. Esto es lo que están hablando el Padre y el Hijo. Glorifícame con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Y eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. Así que ha llegado la hora también de ser glorificado, tanto el Padre como el Hijo. Versículo 30. Bueno, mejor, el versículo 29, aquí la multitud se hace preguntas. ¿Se ha oído una voz? ¿Se ha oído un ruido? ¿Se ha oído un trueno? ¿Ha sido un ángel? No se habían enterado de nada. Cristo estaba hablando con el Padre y lo único que habían oído es un ruido, o no sabemos qué ha sido eso, ¿no? ¿Acaso no creemos que no era necesario que el Padre le dijera a Jesús que le iba a glorificar? ¿Acaso no sabemos que el Padre sabía que el Hijo le glorificaba? Claro que lo sabía. ¿Acaso era necesario para Cristo que cuando se bautizó se abriera el cielo y dijera, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Es que Cristo sabía que el Padre tenía complacencia en él. El Padre decía estas cosas para los que oían. Para los que oían. Por eso dice, no ha venido esta voz por causa mía, dice el Señor, sino por causa de vosotros, para que la escuchéis, para que sepáis, para que Juan las escriba, para que toda la Iglesia, a lo largo de toda la historia, todo el pueblo de Dios pueda escucharlas. Que el Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. Gracias al Señor que nos hace ver estos misterios de la relación entre la Trinidad, de ver lo glorioso que es nuestro Dios. Tenemos que estar agradecidos de que Él nos muestre parte de su gloria, parte de su grandeza, sin merecerlo. Y también había llegado la hora del juicio. Ahora aquí, ¿ha llegado la hora del juicio de las naciones? ¿Ha llegado la hora del final de los tiempos donde Dios juzgará a los vivos y a los muertos? No, ¿verdad? Luego aquí no está hablando de ese juicio. Ahora, versículo 31, es el juicio de este mundo. Aquí se me pueden ocurrir muchas cosas. Uno, el juicio de Dios, el juicio del Padre cayó sobre el Hijo en la cruz. Él iba a morir y iba a ser juzgado por lo que nosotros merecíamos. Si yo era culpable de un crimen, o de un asesinato, o de una mentira, o de una lascivia, o de cualquier tipo de pecado, Cristo iba a ser acusado y condenado por ese pecado, por lo cual Cristo hizo justicia y juicio en la cruz. Si no hubiera sido por eso, ¿qué sería de nosotros? Pero fue Él el que trajo todo el juicio sobre Él, sin merecerlo, sin ser culpable. Nos imaginamos que ahora alguien que ahora está muy de moda, ¿no?, el tema de la amnistía.
¿no? Y entonces alguien que ha cometido un delito se le quita, se le borra, ¿no? Pero no hay un culpable ahí, no hay alguien que pague, por lo cual no hay justicia. Sin embargo, aquí sí hay justicia, porque el culpable fue Cristo. El que cargó con esa culpa fue Cristo, para que podamos entender un poco lo que Cristo hizo en la cruz. Dice el 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Así que cuando Cristo fue levantado en la cruz, atrajo a todos a Él. La influencia de Cristo en la historia de la humanidad no tiene límites. Vivimos en el año 2024 después de Cristo. Cristo tiene una influencia en la historia del hombre absoluta. Si Cristo no hubiera venido, el hombre se hubiera autodestruido a sí mismo. Cristo es la gloria de la creación. Cristo es el que hace posible nuestra redención. Cristo está esperando a que el último de los que han de creer crean para venir y redimir su creación de una manera total y absoluta. Ese es Cristo. Así que, si fuere levantado, a todos atraeré a mí. Entiendo que aquí todos se refiere a todos los que iban a ser salvados en su soberana voluntad y potestad. Todos los que hemos sido salvados y los que hemos creído, los que nos hemos arrepentido y hemos ido a Cristo creyendo en esto, en que Él iba a morir en una cruz por nuestros pecados. Decía esto, versículo 33, dando a entender de qué muerte iba a morir. Juan, por si acaso, lo explica. Oye, que esto lo de que iba a ser levantado y iba a traer a muchos a Él, a todos a Él, se está refiriendo a su muerte. Solamente en su muerte puede haber salvación. Solamente en su resurrección y en su obra puede haber salvación. Hay un detalle que no hemos mirado. En el versículo 31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Satanás iba a ser herido, como fue prometido en Génesis 3:15, en la cabeza. Herido de muerte. Ahora, ¿por qué fue herido de muerte? Porque el poder que él tenía sobre el pecado y sobre la maldad de la humanidad fue quitado. Cristo lo pagó. Por lo cual, todos aquellos que le seguimos, que le servimos, todos aquellos que hemos sido redimidos por Él, el diablo ya no puede hacernos nada. Entonces podríamos decir, bueno, entonces ¿por qué somos tentados? Si el diablo ha sido echado fuera del mundo, ¿por qué hay textos como, por ejemplo, Hebreos 2, que dice, así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto es lo que Cristo hizo. Y esto es lo que nos está diciendo aquí, entiendo. Porque el diablo no fue echado del mundo. De hecho, hay pasajes como, por ejemplo, Efesios 6, 11 y 12, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, ¿contra qué? Contra las asechanzas del diablo. Eso quiere decir que el diablo sigue acechando, sigue estando por aquí. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura, la oración, la palabra, la fe, etc., ¿no? Luego vemos que el diablo sigue estando activo. Pero la cuestión es que el diablo ya no puede, ya no tiene el imperio de la muerte. Cristo nos ha rescatado de eso. Así que ya nada nos puede dañar. ¿Podemos tener un tropiezo? Sí. ¿Podemos pecar a lo mejor? Sí. Pero es que Cristo me ha perdonado por todo eso. Eso no quiere decir que tenga que pecar deliberadamente, hacer lo que me dé la gana y seguir rebozándome en el barro. Pero da igual lo que pase.
Cristo ya pagó. Ya pagó. Y la obra está hecha para siempre. Así que el diablo ya no tiene poder en este mundo para los que hemos sido rescatados y redimidos. Gloria a Él. ¿Sigue estando el diablo acechando? Sí, pero no tiene ningún poder más allá de molestar, porque Cristo nos ha comprado con su sangre. Versículo 34. ¿Qué responde la gente? La gente no se entera de nada. Aquí, la gente que va con Jesús no entienden lo que Él está diciendo, no lo comprenden. Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Y vemos que aquí la gente está diciendo, pero bueno, ¿a qué te refieres con que sea levantado? ¿Que el Mesías se va a ir otra vez? ¿Que no va a establecer un reino aquí terrenal donde los judíos vamos a gobernar el mundo? ¿Pero cómo es posible esto? Si en el Antiguo Testamento dice lo contrario. Isaías 9:7. Fijaros. Isaías 9. Versículo 7. Si lo encuentro. Están pegadas las hojas, perdón. Esta parte no la he abierto mucho. No lo puedo abrir. Bueno, lo voy a leer aquí, ¿vale? Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dice que no tendrá límite, que no tendrá fin. Entonces, ¿cómo puede ser que el Mesías, si ha venido a establecer su reino, se vaya otra vez? Para ellos no tenía sentido, pero es que Cristo había venido para establecer un reino espiritual, donde iba a quitar el pecado del medio, no a establecer un reino terrenal de gobernanza judía. No es eso lo que ahí está diciendo. Está hablando de su reino eterno, que comienza en la cruz de Cristo, pero que continúa y continuará después en el estado eterno. Gloria sea a Él, porque esto es así. Porque podemos entrar también los gentiles, porque todo el mundo, todas personas de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, de toda edad, de todo género, da igual que seas blanco, negro, amarillo, azul. Cristo salva personas de todo tipo, judíos y gentiles. Gracias al Señor por su misericordia extendida a toda la humanidad. Así que lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Nos podríamos leer otros versículos, Ezequiel 37:25, Daniel 7:14, Salmo 110:4, pero no lo vamos a leer porque tenemos que ir acabando. No me quiero meter mucho en los otros dos versículos porque corresponde a la predicación de la semana que viene, pero a esta ignorancia de ellos, ¿qué les responde Jesús? La luz está aquí, soy yo. Mientras la luz esté con vosotros, aprovechaos, porque luego esa luz no va a estar. Sabemos que luego, lo va a explicar Juan en capítulos posteriores, va a ser enviado el Espíritu Santo, el Consolador, que está con nosotros todos los días, hoy, mañana y hasta el fin de nuestras vidas. El Consolador. Y dice Jesús, es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga. Y eso fue lo que ocurrió en Pentecostés. Y eso es lo que hoy en día hay, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, en su iglesia, en los creyentes, dirigiéndolos, hablándoles, mostrándoles. Ese es nuestro Dios. Gloria a Él, gloria sea a Él. Así que lo que hemos visto hoy es que la hora de la muerte había llegado para Jesús, pero también la hora de la redención, la hora de la glorificación de Dios, la hora de la glorificación de su iglesia, la hora del juicio de Satanás, la hora de quitar del medio el pecado, la hora de la redención de cada uno de nosotros. Bendita
sea esa hora que ha llegado. Bendito sea nuestro Dios con una obra de salvación tan grande. No nos cansaremos de pensarlo, de meditarlo, de repetirlo. Solamente en Cristo, solamente en Él hay salida.